Durante la fiesta de cumpleaños de mi hijo, mi prometida dijo, vete de aquí y no vuelvas, tú y tus hijos ya no son bienvenidos. Eso fue después de que su hija le hubiera tirado pastel a mi hijo. Sonreí y dije, está bien, pero me llevaré algunas cosas conmigo. Cuando ella se dio cuenta de lo que me había llevado, gritó. La primera rebanada de pastel apenas se había cortado cuando mi prometida me miró directamente a los ojos y dijo lo suficientemente alto para que cada padre y niño en el patio trasero lo escuchara, vete de aquí y no vuelvas. Tú y tus hijos ya no son bienvenidos. Lo dijo el día del cumpleaños de mi hijo. No el suyo, ni el de sus hijas, el de mis hijos. Y lo dijo después de que su hija Ruby había tomado un puñado de glaseado azul y lo había estrellado justo en la cara de mi hijo Ben, mientras todos observaban en silencio atónito. Por un segundo, nadie se movió. Ben estaba de pie junto a la mesa con su camiseta de dinosaurio, con el glaseado goteándole por la nariz y la barbilla. Su labio temblaba, pero intentaba no llorar. Mi hija Elsie se interpuso delante de él como una pequeña perra guardiana, con los puños apretados, mirando fijamente a Ruby. La música seguía sonando desde el altavoz, alegre y estúpida, como si perteneciera a otro mundo. Ruby estaba allí con glaseado en los dedos y una mirada que no era de culpa. Era de satisfacción. Y mi prometida, Talia, se cruzó de brazos y pareció molesta, como si de alguna manera mi hijo hubiera arruinado el día al reaccionar a la humillación. Dejé mi taza, me limpié las manos con una servilleta y sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque algo dentro de mí se había enfriado por completo. Está bien, dije, pero me llevaré algunas cosas conmigo. Ella puso los ojos en blanco como si estuviera fanfarroneando. Dejó de reír cuando comencé a despojar su casa de todo lo que había pagado. Empezó a gritar cuando llegué al pasillo. Mi nombre es Wilfred. Tengo 38 años. Soy yesero y sé exactamente cuánto de esa casa existía gracias a mis manos. Ese día lo recuperé. Conocí a Talia 3 años antes en un pub después de un trabajo de restauración. Había estado trabajando todo el día en una propiedad antigua, cubierto de polvo, con las manos adoloridas, los hombros ardiendo. Ella entró con sus amigos, me vio con botas de trabajo y luego me dijo que eso fue lo primero que la atrajo. Pareces un hombre que sabe cómo arreglar cosas, dijo. Lo soy, respondí. Eso debería haberme advertido. Yo era viudo para entonces. Mi esposa Hannah había muerto 4 años antes después de lo que se suponía que era una cirugía de rutina. Una semana estábamos discutiendo sobre la pintura de la cocina. Y la siguiente estaba en un pasillo de hospital, diciéndome que ella no volvería a casa. Después de eso, mi mundo se convirtió en trabajo, dolor y criar a 2 hijos que extrañaban a su madre de diferentes maneras. Ben se volvió más silencioso. Elsie se volvió más pegajosa. Me convertí en ambos padres, me fuera bien o no. Así que cuando Talia entró en mi vida, llena de encanto, perfume y brillante confianza, confundí el alivio con el amor. Ella también tenía una hija. Ruby tenía 7 años entonces, bonita, mimada, inteligente de las maneras equivocadas. Talia vivía en una casa unifamiliar que había heredado de su abuela. Tenía buenos cimientos, pero estaba cansada. El pasillo estaba agrietado y feo. El salón tenía daños por agua. El techo de la cocina se hundía. Talia tenía ideas infinitas y no tenía ni de lejos suficiente dinero para hacerlas realidad. Ahí es donde entré yo. Al principio, se sintió natural. Yo era un obrero. Arreglaba cosas. Ella se paraba a mi lado con leggings y suéteres suaves, sosteniendo tazas de té mientras yo trabajaba hasta tarde y decía cosas como, no sé qué haría sin ti, Wolf. Oh, nadie podría hacer este lugar tan hermoso como tú. Le creí porque quería creerla. Remodelé el techo de la cocina, reparé la habitación de invitados, construí estantes, volví a enyesar la sala de estar, compré electrodomésticos cuando los suyos se averiaron, pagué la lavadora secadora, el refrigerador americano. Ella simplemente tenía que tener la enorme televisión en el salón, la cafetera, el juego de comedor, el calentador de patio, la mitad del sofá, el armazón de la cama, incluso el SUV afuera porque su crédito era débil y el mío no. Así que el acuerdo de financiación fue a mi nombre. Y luego estaba el pasillo. Ese pasillo era su obsesión.
Quería que la gente entrara y se quedara boquiabierta. Quería elegancia. Quería calidez. Quería el tipo de entrada que la hiciera sentir como la heroína de su propia vida cara. Despojé las viejas paredes, reparé cada grieta, las alisó y las pulí, luego terminé toda la longitud del pasillo con un yeso rico y luminoso que atrapaba la luz como crema con oro. Me llevó noches, fines de semana y más paciencia de la que ella merecía. Cuando terminé, ella se paró en la puerta con lágrimas en los ojos. «Es mi parte favorita de la casa», susurró. No, también era mi parte favorita, porque yo la había hecho. Mis hijos nunca confiaron en ella como yo quería que lo hicieran. Los niños saben lo que los adultos ocultan. Talia era agradable cuando le convenía, pero siempre había una línea entre su hija y los míos. Ruby era enérgica cuando arrebataba cosas, sensible cuando mentía, simplemente expresiva cuando empujaba a Elsie o se burlaba de Ben. Mis hijos, mientras tanto, siempre eran de alguna manera demasiado o no lo suficiente. Ben era demasiado sensible. Elsie era salvaje. Una vez, Ruby escondió la foto enmarcada de Hannah que Ben guardaba junto a su cama cuando nos quedamos. Él entró en pánico, pensando que había perdido la única foto que tenía de su madre sonriendo al sol. Cuando me enteré y confronté a Talia, ella suspiró y dijo: «Oh, por el amor de Dios, Wilfred». Ruby probablemente solo estaba jugando. Jugando. Esa palabra hacía demasiado trabajo en esa casa. Si Ruby rompía algo, estaba jugando. Si Ruby insultaba a mis hijos, estaba jugando. Si Ruby cruzaba todos los límites que podía encontrar, Talia lo llamaba personalidad. Un domingo, Ben me preguntó en voz baja: «Papá, si nos mudamos aquí algún día, ¿será realmente nuestro hogar?». Le pregunté por qué decía eso. Se quedó mirando el suelo y murmuró: «Ruby dice que siempre seremos invitados». Confronté a Talia en la cocina. «Es una niña», espetó ella. «Los niños dicen cosas. Ella sigue diciéndoles a mis hijos que no pertenecen aquí. Bueno, quizás deberían esforzarse más». La miré fijamente. «Son niños. No deberían tener que ganarse la seguridad». Ella lloró más tarde. Por supuesto, dijo que mezclar familias era difícil. Dijo que siempre me ponía del lado de mis hijos como si hubiera otro lado que tomar. Aún así, me quedé. Ese fue mi error. Quería un hogar completo de nuevo. Quería que mis hijos tuvieran ruido en la cocina, abrigos en el perchero, calcetines de Navidad juntos, alguien diciendo buenas noches desde el otro lado de la cama. Seguí diciéndome que las partes feas eran temporales, que la paciencia las suavizaría. No fue así. Solo le enseñó cuánto toleraría. Cuando le propuse matrimonio, ella lloró. Ruby aplaudió. Ben sonrió porque pensó que era lo que yo quería. Elsie nos abrazó a los dos. Debería haber escuchado la extraña pesadez en mi pecho. Incluso entonces, en lugar de eso, la reprimí y la llamé nervios. Después del compromiso, las cosas empeoraron. La casa se convirtió en nuestra cada vez que aparecía una factura y en suya cada vez que había que tomar una decisión. Ella quería mi trabajo, mi dinero, mi coche, mis herramientas, mis fines de semana, mi estabilidad emocional, pero no mi autoridad, no la comodidad de mis hijos, y nunca mi lugar de igualdad. A ella le gustaba tener un hombre útil. Simplemente no le gustaba respetar a uno. La fiesta de cumpleaños debería haber sido sencilla. Ben quería dinosaurios, hamburguesas, un mago y un pastel de chocolate con glaseado azul porque su madre solía hacer glaseado azul todos los años. Dijo que lo hacía sentir como si ella todavía estuviera cerca de alguna manera. Eso fue suficiente para que yo dijera que sí a todo. Talia ofreció su jardín porque, como ella dijo, se ve mejor en las fotos que tu casa. Incluso entonces, ignoré lo obvio. Pasé 2 días montando todo. Mesas, pancartas, altavoz, parrilla, globos. Talia mayormente curó. Movió platos, se preocupó por las servilletas, ajustó las decoraciones y me recordó que no dejara que los niños destrozaran los cojines bonitos. Ruby estaba enfurruñada desde la mañana. Odiaba que el día no fuera sobre ella. Se quejó de las decoraciones, de los recuerdos, de los amigos de la escuela de Ben. Talia la calló,
le besó la frente y la dejó continuar. La hora del pastel llegó por la tarde. Los niños se reunieron alrededor de la mesa. Los padres levantaron los teléfonos. Ben estaba de pie frente a su pastel, con las mejillas rosadas, tratando de no sonreír demasiado mientras todos cantaban. Tenía una mano sobre su hombro. Elsie se apoyaba en mi pierna. Por un momento, se sintió normal. Luego apagó las velas. La gente aplaudió, y Ruby se abalanzó, tomó 2 manos llenas de glaseado azul y lo estrelló en su cara. Jadeos. Un par de risas nerviosas, luego silencio. Ben parpadeó, aturdido, el glaseado resbalando por sus mejillas. Elsie gritó, «Oye». Ruby se rió. No una risa avergonzada. Una risa maliciosa. Agarré servilletas y me acerqué a Ben. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Talia espetó, «Oh, no hagas una escena». Solo estaba B-romeando. Ben se secó los ojos. Ella lo arruinó. Solo es pastel, dijo Talia. Esa frase me hizo algo porque no era solo pastel. Era su cumpleaños, su recuerdo de su madre, su día, su confianza. Miré a Ruby, me disculpé con él. Ahora, Ruby sonrió con suficiencia. Está llorando por un pastel. No está llorando, gritó Elsie. Ben intentaba desesperadamente no hacerlo. Talia se interpuso delante de Ruby. No le hables así a mi hija delante de todo el mundo. La miré fijamente. Humilló a mi hijo. Oh, deja de ser tan dramático, Wilfred. Ben me tiró de la manga. Papá, podemos simplemente entrar. Y luego Talia, delante de mis hijos, delante de extraños, delante de la mitad del vecindario reunido en ese jardín, dijo, vete de aquí y no vuelvas. Tú y tus hijos ya no son bienvenidos. Hay momentos en la vida en que todo tu cuerpo entiende la verdad antes de que tu mente lo capte. Ese fue uno de ellos. Miré a mis hijos, a mi hijo, humillado en su cumpleaños, a mi hija, furiosa y asustada, a la mujer a la que había pasado años ayudando, amando, construyendo a su alrededor, y a su hija de pie allí, protegida de las consecuencias una vez más. Y finalmente comprendí que no quedaba nada que salvar. Así que sonreí. Está bien, dije. Pero me llevaré algunas cosas conmigo. Le di mi teléfono a Elsie. Llama al tío Dean. Dile que traiga la furgoneta. Dean es mi primo. Tranquilo, sólido, construido como un armario. Dirige un desguace y me conoce lo suficientemente bien como para no hacer preguntas primero. Cuando llegó, echó un vistazo al patio y dijo, «Solo, ¿qué se lleva?» Todo lo mío. Los padres ya estaban empezando a recoger a sus hijos. Nadie quería quedarse para el colapso. Llevé a Ben adentro, le limpié el glaseado azul de la cara con un paño húmedo y le dije en voz baja, «Nos vamos, amigo». Él asintió y preguntó, «¿Puedo llevarme mis globos de dinosaurios?» «Puedes llevarte todo lo que te pertenezca». Entonces entré al salón y desconecté el televisor. Talia me siguió, con los tacones haciendo clic. «¿Qué haces?» «Irte». «No te llevas eso». «Lo compré yo». «Lo compraste para nosotros». «No, lo compré yo». Lo levanté del soporte que había instalado con mis propias manos y se lo llevé a Dean. Luego volví por la barra de sonido, la consola de juegos, el sistema de altavoces, el calentador de patio, la cafetera, las sillas del comedor, la lavadora secadora, el enorme refrigerador americano. Todo lo que pude desconectar de forma segura, lo desconecté. Todo lo que tenía recibos, me lo llevé. «¿Estás loco?», gritó Talia. «No», dije, «he terminado». Ella bloqueó la puerta de la cocina. «No puedes simplemente despojar la casa porque estás enojado». «Ya no estoy enojado». Eso la desconcertó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Dean sacó el refrigerador mientras ella se quedaba allí pálida y sin habla. Tomé el microondas, mis herramientas del cobertizo, los accesorios en cajas, incluso las costosas luces exteriores que había instalado alrededor de la pérgola.
Luego subí las escaleras, desmantelé el armazón de la cama que había comprado y bajé las piezas una por una mientras ella me gritaba sobre la decencia y la humillación y cómo hablaría la gente. Que lo hicieran. Ya la habían oído echar a mis hijos. Cuando volví a bajar, me paré en el pasillo, su espacio favorito. El yeso pulido seguía brillando suavemente con la luz de la tarde, liso, rico, elegante. El acabado que ella había mostrado a todos los amigos que entraban por esa puerta principal. Lo que tocaba cada vez que quería sentir que su casa era hermosa. Ella vio a dónde miraba y su cara cambió. No, dijo. Fui al armario de la despensa y saqué mis herramientas. Espátula ancha, cincel de albañil, martillo, sábanas antipolvo. Su voz bajó. Wilfred, no lo hagas. Extendí las sábanas con calma y precisión. Dijiste que no éramos bienvenidos, le dije. Así que aquí es donde termina. Eso es parte de la casa. La casa es tuya, dije. Este acabado es mío. Eso es una locura. No, dije, es exacto. Para las personas que no trabajan con yeso, las paredes parecen permanentes. No lo son. La belleza que la gente admira a menudo es solo la piel, la superficie elaborada, la capa pulida, el trabajo superpuesto sobre algo ordinario, y la belleza se puede quitar. Puse la espátula en el borde más débil, cerca del panel inferior, y golpeé el cincel con el martillo. La primera grieta se abrió en la superficie pulida con un sonido agudo y feo. Talia jadeó como si la hubiera golpeado. Seguí, no salvajemente, metódicamente. Desprendí secciones donde pude, rompí otras donde tuve que hacerlo, quitando el acabado cremoso y pulido hasta el sustrato rugoso de abajo. Cada golpe borraba horas de mi propio trabajo. Cada pedazo de yeso que caía exponía la fea capa que ella me había rogado que cubriera. «Para», gritó ella. «Para». No lo hice. Los vecinos comenzaron a aparecer más allá del seto. Una anciana al otro lado de la calle miraba con ambas manos apretadas contra su pecho. Ruby había comenzado a llorar en las escaleras. Dean estaba cerca, con los brazos cruzados, asegurándose de que Talia no me pusiera las manos encima. Pelé la sección inferior, la pared lateral, el arco que daba al salón. Suficiente para arruinar el efecto por completo. Suficiente para que nadie pudiera entrar y fingir que la magia aún existía. Suficiente para dejar claro el punto. No se despide al hombre y se conserva el trabajo de sus manos como decoración. Cuando di un paso atrás, el pasillo parecía herido. El brillo pulido había desaparecido. Lo que quedaba estaba cicatrizado, polvoriento, inacabado. Talia lo miró y emitió un sonido ahogado. No era pena por mí, ni culpa por Ben, ni vergüenza por lo que había hecho. Pena por las paredes. Y eso me lo dijo todo. Luego cogí el coche. Las llaves, dije. Se aferró a su bolso. No, el acuerdo de financiación está a mi nombre. Es nuestro coche familiar. No, es el coche que te dejo conducir. ¿No lo harías? Abrí el cajón de la cocina donde ella siempre tiraba las llaves de repuesto. Había vivido a mi alrededor durante años y aún olvidaba que me daba cuenta de todo. Cuando el motor arrancó afuera, corrió hacia la puerta. Wilfred. Volví a salir y me agaché frente a mis hijos. Ben parecía exhausto. Elsie todavía sostenía su globo como una bandera de batalla. No hicieron nada malo, les dije. Nada. ¿Me oyen? Ambos asintieron. Elsie preguntó con una vocecita, ¿seguimos siendo una familia? Eso casi me mata. Sí, dije. Siempre lo seremos. Nos fuimos mientras Talia se quedaba en la puerta, llorando y gritando mi nombre. Esa primera noche, mi casa parecía un almacén. Electrodomésticos, sillas, herramientas, luces y un televisor gigante se apoyaban contra las paredes y bloqueaban la mitad de la cocina. Los niños durmieron en mi cama porque no querían separarse. Dean trajo comida para llevar, se sentó a mi mesa después de que se durmieron y finalmente preguntó, ¿estás bien? No, dije. Pero lo estaré. Asintió una vez. Bien.
Los mensajes de Talia empezaron a la mañana siguiente. Has ido demasiado lejos. Ruby está traumatizada. Destruiste mi casa. Devuelve el coche. Todo el mundo piensa que estás inestable. Me debes por el pasillo. Eso último me hizo reír. Le respondí, solo una vez. Le dijiste a mis hijos que no eran bienvenidos. Hemos terminado. Cualquier contacto adicional se hará a través de un abogado. Entonces la bloqueé. El lío práctico llevó semanas. Organizar lo que se quedaba. Vender lo que no necesitaba. Cancelar planes compartidos. Llamar a la financiera. Guardar cada recibo y registro de transferencia. Menos mal que guardo los papeles. Cada electrodoméstico, cada compra importante, cada extracto bancario. Talia descubrió demasiado tarde que ser un obrero no significa ser estúpido. Como nunca nos casamos, todo se reducía a la propiedad. Lo que estaba fijado a la casa seguía siendo legalmente complicado. Lo que yo había comprado y podía quitar era mío. El SV era incuestionablemente mío. Los electrodomésticos eran míos. Los electrónicos eran míos. Los recibos lo probaban todo. Tuvo que contratar gente para reemplazar lo que me había llevado. Tuvo que pagar a alguien para reparar el pasillo. Tuvo que explicar a sus amigos por qué la hermosa casa de la que se jactaba de repente parecía despojada y medio vacía. Mis hijos, mientras tanto, tuvieron que recuperarse de algo mucho peor que un inconveniente. Ben se volvió más callado por un tiempo. Me pidió que borrara las fotos de la fiesta porque no quería recordar la parte mala. Elsie lloró a la hora de acostarse durante 2 semanas seguidas y una vez preguntó, ¿las casas bonitas hacen que la gente sea cruel? Los puse a ambos en terapia. El mejor dinero que he gastado. También compré otro pastel pequeño. 3 semanas después, encendí velas en nuestra propia cocina y dejé que Ben tuviera un cumpleaños de repetición, solo con nosotros. Sin decoraciones dignas de fotografiar. Sin audiencia, sin perfección curada, solo pastel, mal canto y seguridad. Sopló las velas y sonrió de verdad esa vez. Esa fue la primera noche que me sentí seguro de haber hecho lo correcto. La paz no llegó de forma dramática. Llegó en silencio. Era Ben riendo de nuevo sin mirar a su alrededor primero. Era Elsie bailando por el salón sin que le dijeran que era demasiado ruidosa. Era nadie llamando a mis hijos invitados. Era nadie haciéndoles ganar afecto. Yo también empecé a cambiar de otras maneras. Una vez que dejas de aceptar la falta de respeto en un lugar, dejas de aceptarla en todas partes. Dejé de hacer reparaciones sin cobrar para personas que trataban mi habilidad como un favor. Dejé de decir sí cuando quería decir no. Dejé de confundir el ser necesario con el ser amado. El trabajo también mejoró. El yeso es honesto. Una pared dice la verdad, una grieta. La humedad es humedad. Una superficie pobre se puede arreglar, pero solo si la base vale la pena salvarla. Esa relación no valía la pena salvarla. Un año después, Ben cumplió 10 años. Celebramos su cumpleaños en el parque, luego fuimos a los bolos y después cenamos pizza en casa. Nada elegante, nada elaborado, todo fácil. Se rió tanto que sorbió limonada y dijo que era su mejor cumpleaños de todos. Elsie llevó una corona de papel todo el día porque dijo que los cumpleaños deberían incluir realeza. A la hora de dormir, Ben me miró y dijo, no más cumpleaños malos. Sí. Nunca más, prometí. La vida se hizo más pequeña después de Talia, pero mejor, más tranquila, más amable. Hicimos un viaje a la playa que Hannah siempre había querido que hiciéramos. Nos quedamos en una cabaña destartalada con mala conexión wifi y ventanas saladas. Ben recogió piedras. Elsie le puso nombre a cada gaviota. Una noche, después de que se durmieran, me quedé afuera con una taza de té y me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no estaba ensayando discusiones en mi cabeza. Eso era libertad. Todavía oía cosas sobre Talia de vez en cuando, aunque nunca porque preguntara. Ella redecoró. Trató de parchear el pasillo, contrató a un yesero que hizo un mal trabajo. Otro que hizo una cotización alta.
Otro que aparentemente le dijo que las áreas dañadas necesitaban una preparación completa porque el acabado había sido despojado de manera desigual. Tenía razón. No se puede falsificar la artesanía. Después de que el hombre que lo hizo se fue, ella salió con alguien más. No duró. Todavía le decía a la gente que me había vuelto loco por un malentendido. Eso estaba bien. Mucha gente había escuchado exactamente lo que pasó antes de que yo siquiera tomara una espátula. Y en cuanto a Ruby, espero que se convierta en alguien mejor de lo que se le estaba enseñando. Porque los niños aprenden cómo es el amor observando a los adultos que los crían. Y lo que Talia le enseñó fue esto, que los límites son crueldad. Que la rendición de cuentas es persecución. Que la comodidad importa más que la amabilidad. Y que las personas útiles pueden ser maltratadas siempre y cuando sigan dando. Me negué a enseñar a mis hijos la misma lección. Esa es la parte de esta historia que más importa. No el coche, no los electrodomésticos, ni siquiera el pasillo. Lo que importa es que, cuando la línea finalmente se cruzó de una manera que ya no podía excusar, no me quedé allí regateando mi lugar. No les pedí a mis hijos que se tragaran la humillación para preservar un compromiso. No les dejé verme elegir a una mujer por encima de su dignidad. Los elegí pública y completamente sin disculpas. ¿Me gustaría haberlo hecho antes? Sí. ¿Me arrepiento de haber recuperado lo que compré? No. ¿Me arrepiento de haber despojado el pasillo? No. Porque ese pasillo era el símbolo perfecto de lo que había sido nuestra relación. Hermosa en la superficie, construida con mi trabajo, admirada por personas que nunca vieron lo que costaba, y debajo de todo, inestable. Mi nombre es Wilfred. Soy yesero. Construyo cosas para ganarme la vida. Pero lo mejor que construí después de ese día no fue una pared, ni un techo, ni un acabado pulido en una gran casa. Fue un hogar donde mis hijos nunca más tuvieron que preguntarse si eran bienvenidos.